Sombras frías, psicopatía y crimen planificado. En los crímenes más impactantes de la historia contemporánea, una constante suele repetirse: frialdad, cálculo y ausencia de remordimiento. Características que, según expertos forenses y neurocientíficos, no son simples productos del entorno. En muchos casos, son indicativos de un patrón mental mucho más complejo: la psicopatía. La psicopatía no es simplemente maldad o crueldad. Es un trastorno profundo de la personalidad, caracterizado por una carencia total de empatía, un egocentrismo extremo, impulsividad y, sobre todo, una habilidad singular para manipular y disimular. A menudo, estas personas no parecen violentas. De hecho, pueden ser encantadoras, carismáticas, incluso admiradas por sus comunidades. Pero detrás de esa máscara de normalidad, se esconde un abismo psicológico donde el dolor ajeno carece de significado. Estudios recientes estiman que solo entre el 1% y 1,5% de la población general cumple los criterios para ser considerada psicópata. Sin embargo, dentro de las prisiones, esta cifra asciende hasta un 25% en ciertos perfiles, sobre todo en criminales reincidentes. Lo más preocupante es que estos individuos no siempre cometen delitos por impulso. Muchos de sus actos son meticulosamente planeados. Son crímenes ejecutados con la precisión de una operación quirúrgica, sin emociones, sin dudas, sin errores. Un término que se repite constantemente en investigaciones forenses sobre psicopatía es violencia instrumental. A diferencia de la violencia emocional que surge de una pelea o una provocación, la violencia instrumental es racional, estratégica, usada como medio para alcanzar un fin. En otras palabras, matar no es el objetivo, sino una herramienta. Un obstáculo que debe ser eliminado. Y en el caso de muchos psicópatas, esa eliminación ocurre sin pestañear. Tomemos como ejemplo varios asesinos seriales cuyas historias estremecen al público, desde Ted Bundy hasta John Wayne Gacy, pasando por casos menos mediáticos pero igual de perturbadores. En casi todos ellos, se observa una lógica interna que desafía la comprensión humana. No actuaban bajo emoción descontrolada. Todo lo contrario. Planeaban, ajustaban sus movimientos, estudiaban a sus víctimas y regresaban a la escena si algo no salía como esperaban. Sus mentes funcionaban con una estructura operativa inquietantemente ordenada. Detrás de cada crimen hay víctimas, familias y heridas que nunca sanan. Si te importa la justicia y quieres conocer estas historias reales, suscríbete y acompáñanos en cada capítulo. Vamos. La herramienta más usada para identificar la psicopatía es el famoso PCLR, o Psychopathy Checklist Revised, desarrollado por el psicólogo canadiense Robert Hare. Esta lista, compuesta por 20 ítems, evalúa rasgos como el encanto superficial, la grandiosidad, la mentira patológica, la insensibilidad y la falta de culpa. Una puntuación superior a 30 en esta escala sugiere un perfil psicopático clínico. Los investigadores han descubierto que la mayoría de los crímenes cometidos por psicópatas tienen ciertas fases: identificación de la víctima, acercamiento estratégico, ejecución meticulosa, y manipulación posterior del entorno para evitar ser descubiertos. No es casualidad que muchos de ellos logren evadir la justicia durante años. Pero quizás lo más alarmante no es su capacidad para matar. Es su capacidad para integrarse. Muchos trabajan en profesiones que exigen liderazgo o poder. Otros construyen familias, aparentan vida común, incluso participan en actividades sociales. Durante años pueden convivir con quienes después serán sus víctimas sin levantar sospechas. Porque ellos no sienten como nosotros. Simulan emociones que no experimentan. Aprenden a llorar sin tristeza. A consolar sin empatía. A mirar sin ver. Mientras los sistemas judiciales intentan clasificar, juzgar y tratar estos perfiles, la ciencia avanza para comprender su origen. ¿Nacen así o se hacen así? ¿La psicopatía es genética, neurológica o producto del ambiente? Las respuestas son complejas, pero la mayoría de los expertos coinciden en algo:
una combinación de factores biológicos y sociales está detrás de estos comportamientos. Y, sin una intervención adecuada, los riesgos son altos. A medida que profundizamos en los entresijos de estas mentes frías, surgen más preguntas que respuestas. Porque la psicopatía no siempre actúa sola. Muchas veces se combina con otros rasgos igual de peligrosos, el narcisismo extremo y la sociopatía funcional. Y es justamente allí donde comienza el próximo capítulo. ¿Qué ocurre cuando estos tres perfiles convergen en una misma persona? El triángulo oscuro, cuando psicopatía, narcisismo y sociopatía se combinan. Si comprender la psicopatía ya resulta inquietante por sí sola, imaginar su coexistencia con otros dos trastornos de personalidad, el narcisismo maligno y la sociopatía, plantea un escenario aún más perturbador. Los expertos llaman a esta combinación el triángulo oscuro. Y cuando estos tres vértices se encuentran en una sola mente, los resultados pueden ser devastadores. El narcisismo, en su forma más extrema, no se trata simplemente de alguien que se cree superior. Hablamos de una necesidad insaciable de admiración, un ego frágil camuflado detrás de arrogancia y una incapacidad profunda para aceptar críticas. El narcisista extremo no tolera el rechazo. Para él, toda relación humana es una transacción. Si no recibe la validación que exige, su respuesta no es introspección, es castigo. En paralelo, la sociopatía, también conocida como trastorno de personalidad antisocial, se caracteriza por una impulsividad marcada, una historia de violaciones repetidas a normas sociales, y un desprecio por los derechos de los demás. A diferencia del psicópata, que puede planificar con frialdad, el sociópata suele ser más errático y explosivo. Pero ambos carecen de empatía y remordimiento. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una persona posee los tres componentes? Casos documentados en la literatura forense muestran que este perfil triplemente oscuro es extremadamente difícil de detectar en etapas tempranas. Al principio, puede parecer un líder natural, seguro, seductor, dominante. Pero poco a poco, sus patrones destructivos emergen. Manipula, miente, divide y elimina cualquier obstáculo a su control. La violencia, sea física, emocional o psicológica, es solo una extensión de su voluntad de poder. Uno de los ejemplos más notables de esta tríada conductual se evidenció en el caso de Paul Bernardo, conocido como el asesino de Scarborough. Bernardo combinaba el narcisismo, se consideraba a sí mismo irresistible y superior, con rasgos psicopáticos, carecía de remordimiento alguno, y una conducta sociopática que lo llevaba a infringir reglas sociales sin vacilar. Su capacidad para manipular a su pareja, ocultar crímenes y proyectar una imagen pública impecable lo mantuvo libre por años. Este patrón también ha sido observado en ciertos líderes sectarios, estafadores de alto nivel y asesinos múltiples que buscan fama, no solo satisfacción personal. Para ellos, cada crimen es una escena. Cada víctima, un recurso. Y cada confesión, una estrategia. Las investigaciones neurológicas sugieren que estos individuos presentan alteraciones significativas en la actividad cerebral. Las áreas vinculadas a la empatía, la toma de decisiones morales y el procesamiento de las emociones como la amígdala y la corteza prefrontal muestran una actividad reducida o diferente al promedio. Algunos incluso presentan daños estructurales leves, producto de traumas en la infancia o factores genéticos. Pero ¿se nace con esta tríada o se construye con el tiempo? Los expertos aún debaten. Lo que sí está claro es que ciertos entornos pueden fomentar o inhibir su manifestación. Niñez marcada por abusos, negligencia, abandono afectivo o exposición a modelos violentos son terreno fértil. Sin embargo, no todos los que enfrentan estas circunstancias se convierten en criminales. La diferencia radica en la configuración psicológica de base y en las elecciones posteriores. La presencia simultánea de psicopatía, narcisismo y sociopatía convierte a estos individuos en predadores sociales. No buscan simplemente obtener algo. Buscan destruir. Y en muchos casos, lo hacen sin dejar huella.
Mientras el sistema penal intenta adaptar sus métodos para reconocer este perfil antes de que actúe, muchos aún escapan del radar. Son padres de familia, colegas de oficina, personas influyentes. Hasta que un día, algo desencadena el estallido. Y es justamente este punto de ruptura el que exploraremos en el próximo capítulo. ¿Qué tipo de eventos provocan que estos criminales en la sombra pasen al acto? ¿Hay señales que podrían haberse detectado antes? El detonante invisible, el momento en que el crimen se vuelve inevitable. Durante años, el sujeto con rasgos de la tríada oscura puede ocultar sus verdaderas intenciones tras una fachada de normalidad. Pero todo cambia en un instante. No es un arrebato repentino ni una pérdida de control, como en los crímenes pasionales. Es algo mucho más siniestro, una decisión consciente, fría y, sobre todo, planificada. Psicólogos forenses llaman a este momento el punto de no retorno. Suele venir precedido por un evento que el sujeto interpreta como una amenaza directa a su imagen, a su control o a su narcisismo. Puede ser un divorcio inminente, la pérdida del empleo, el rechazo de una pareja, o incluso la exposición pública de una mentira cuidadosamente construida. El evento externo actúa como catalizador, pero el impulso ya estaba latente. En 2014, el caso de Elliot Rodger estremeció a Estados Unidos. Este joven universitario californiano dejó un manifiesto en video antes de ejecutar un ataque que cobró la vida de 6 personas. Aunque su historia fue catalogada como un acto de terrorismo misógino, los expertos identificaron en su conducta una mezcla alarmante de psicopatía, frialdad al relatar su plan, narcisismo, autoimagen grandiosa, y sociopatía, desprecio por las consecuencias sociales. El desencadenante fue el rechazo repetido de mujeres, una herida intolerable para su ego distorsionado. Este patrón se repite una y otra vez. El sujeto construye un universo mental en el que él es el protagonista absoluto. Todos los que lo rodean tienen un rol funcional, quien lo adula es recompensado, quien lo critica, eliminado. Cuando alguien, una pareja, jefe, amigo o familiar rompe ese guión mental, el psicópata narcisista sociópata no busca reconciliación, busca castigo ejemplar. La idea de cometer un crimen no surge de la noche a la mañana. En muchos casos, el plan se gesta durante semanas, incluso meses. El sujeto estudia horarios, patrones, puntos débiles. No se trata solo de infligir dolor. Se trata de demostrar poder, de recuperar el control perdido. En algunos casos, el crimen se convierte en un mensaje. Un recordatorio de que nadie puede desafiarlo sin pagar un precio. El cuerpo de la víctima es solo el medio. La verdadera satisfacción está en el silencio que sigue al acto, en la sensación de invulnerabilidad, en ver cómo la justicia llega siempre tarde. Las investigaciones muestran que muchos de estos criminales ensayan el crimen antes de ejecutarlo. No físicamente, sino mentalmente. Fantasean con escenarios, reviven agravios pasados, y se alimentan de la idea de revancha. Algunos incluso documentan sus planes en diarios o dispositivos electrónicos, que luego se convierten en evidencia en los tribunales. Una de las características más alarmantes es la aparente calma que precede al crimen. Compañeros de trabajo, vecinos o familiares suelen describir al perpetrador como alguien normal o incluso más tranquilo que de costumbre en los días previos al acto. Esa calma no es paz. Es resolución. Este nivel de planificación hace que muchos de estos crímenes sean especialmente difíciles de prever. Las señales, aunque estén allí, suelen parecer desconectadas o inocuas. Comentarios ambiguos, cambios de humor repentinos, retirada social. Pero en la mente del criminal, cada detalle encaja en su lógica retorcida. Y una vez que el crimen se consuma, la reacción no es culpa ni arrepentimiento. Es control de daños. El sujeto puede manipular la escena, fabricar coartadas e incluso mostrarse como víctima. Algunos acuden al funeral. Otros conceden entrevistas. Y en todos los casos, lo que buscan no es justicia, es reconocimiento.
pero incluso el criminal más meticuloso deja huellas. Y esas huellas, a veces invisibles al ojo humano, comienzan a ser detectadas por la ciencia. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los avances en neurociencia, inteligencia artificial y perfilación criminal están desentrañando los secretos de estas mentes peligrosas. ¿Estamos más cerca de predecir el crimen antes de que ocurra? Ciencia contra la oscuridad. Durante décadas, la criminología clásica ha buscado comprender lo que empuja a un individuo a cruzar la línea del crimen. Pero en los últimos años, una nueva frontera se ha abierto, la posibilidad de anticipar comportamientos violentos a través de herramientas tecnológicas y estudios neurológicos. En el centro de esta revolución están la inteligencia artificial, la neuroimagen cerebral y la perfilación avanzada. Todo parecía ciencia ficción, hasta que los algoritmos comenzaron a acertar. Un estudio realizado en 2021 por la Universidad de Cambridge demostró que ciertos patrones cerebrales pueden correlacionarse con tendencias antisociales. Utilizando resonancias magnéticas funcionales, fMRI, investigadores observaron que individuos con altos niveles de psicopatía presentaban menor actividad en la amígdala, zona asociada al procesamiento emocional, y una hiperactividad inusual en el córtex prefrontal, área relacionada con la planificación y el control de impulsos. La conclusión era perturbadora: algunos cerebros parecen, literalmente, diseñados para no sentir remordimiento. ¿Pero eso significa que se puede predecir quién cometerá un crimen? No exactamente. La ciencia aún no ha alcanzado la precisión de un oráculo. Sin embargo, al cruzar estos datos neurológicos con historiales de conducta, perfiles psicológicos y patrones digitales, los investigadores han logrado construir modelos de predicción cada vez más afinados. Es aquí donde entra la inteligencia artificial. Empresas especializadas en seguridad comenzaron a colaborar con universidades para entrenar algoritmos capaces de identificar señales de alerta en redes sociales, foros oscuros y bases de datos judiciales. Frases repetitivas, lenguaje violento, búsquedas sospechosas e incluso interacciones obsesivas con determinados contenidos pueden activar una alerta temprana. En Estados Unidos, un programa piloto llamado Project NSAD logró detectar a tiempo a un individuo que planeaba un tiroteo en una universidad de California. Su comportamiento digital coincidía con 87 de los 100 indicadores del algoritmo de riesgo. Fue intervenido, evaluado y tratado antes de que ejecutara sus planes. No se trata de vigilancia masiva, aclaran los expertos. Se trata de análisis de datos previamente disponibles, pero que ahora pueden interpretarse en conjunto gracias a la tecnología. El objetivo no es criminalizar pensamientos, sino intervenir antes de que se transformen en acciones irreversibles. Mientras tanto, la perfilación criminal ha evolucionado. Ya no basta con determinar si el criminal es organizado o desorganizado, si actúa por impulso o estrategia. Los nuevos perfiles incluyen rasgos de lenguaje, firmas digitales, patrones de desplazamiento y uso de tecnologías. Algunos criminales, como el llamado asesino del cifrado, modificaban sus celulares para evitar geolocalización, pero sus rutinas digitales delataban una conducta obsesiva, controladora y metódica, elementos típicos de la tríada oscura. Los analistas no solo estudian lo que el criminal hizo, sino cómo lo narró. Muchos dejan rastros en diarios, redes o archivos ocultos. El análisis del lenguaje usado revela más de lo que aparenta. Palabras como ellos, todos me odian, yo controlo y frases impersonales pueden ser signos de despersonalización, delirio de persecución o narcisismo exacerbado. Todo ello se convierte en evidencia contextual. Pero la ciencia también enfrenta dilemas éticos. ¿Hasta qué punto podemos considerar responsable a una persona si su cerebro está estructurado para no sentir culpa? ¿La predisposición genética o neurológica atenúa la responsabilidad penal? ¿Es ético intervenir antes de que haya un delito consumado? Estos debates han llegado a tribunales. En 2018, un abogado de defensa presentó una tomografía cerebral de su cliente para demostrar que tenía daño en la región orbitofrontal, lo cual afectaba su capacidad de inhibir impulsos.
El jurado lo consideró atenuante y la sentencia fue reducida. Las víctimas protestaron. Mientras tanto, la policía de varias ciudades comenzó a implementar unidades de análisis predictivo. Estas no solo identifican individuos de alto riesgo, sino también zonas urbanas donde se concentran perfiles con potencial violento. Es un nuevo enfoque, uno que combina ciencia y vigilancia con prevención. Pero el mayor desafío sigue siendo detectar a tiempo los cambios sutiles. En la mayoría de los casos documentados, siempre hubo alguien que lo sospechaba, lo notó raro o escuchó algo inquietante. La tecnología puede ayudar, pero sigue siendo crucial que las señales humanas no se ignoren. Y aunque estemos más cerca que nunca de comprender la mente criminal, aún queda una pregunta sin resolver: ¿qué sucede cuando estas herramientas fallan? En el próximo capítulo, analizaremos casos en los que todos los indicadores estaban presentes, todas las alarmas habían sonado, y sin embargo, nadie actuó. ¿Cuánto pesan la omisión, la negligencia y el miedo social en permitir que un crimen ocurra? La respuesta, como veremos, es más aterradora de lo que imaginamos. Los ecos de la mente fría, conexiones entre personalidad y planificación criminal. Lo que se reveló durante la segunda fase de análisis forense dejó perplejos incluso a los investigadores más experimentados. Los perfiles psicológicos recolectados de múltiples casos, todos aparentemente aislados, comenzaban a mostrar patrones inquietantes que se repetían con una consistencia casi matemática. Se trataba de un mismo tipo de mente. A lo largo de las últimas 2 décadas, expertos en criminología han documentado cómo ciertos trastornos de la personalidad, específicamente la psicopatía, el narcisismo maligno y los rasgos sociopáticos, aparecen reiteradamente en crímenes de alto impacto, donde la planificación meticulosa y la ausencia de remordimiento son la norma. Este no era un descubrimiento nuevo. Pero lo que emergía ahora, con claridad escalofriante, era cómo estos perfiles se entrelazaban en el desarrollo de crímenes que parecían estar diseñados como piezas teatrales, más que como explosiones impulsivas de violencia. Tomemos como ejemplo el caso de Dante Serrano, detenido en 2014 tras el hallazgo de un cuerpo en un depósito alquilado a su nombre. Durante el juicio, los psicólogos revelaron que Serrano no solo no mostraba culpa alguna, sino que había ensayado frente al espejo sus declaraciones falsas a la policía. No lo hacía por miedo, sino por placer al sentirse en control. Un año más tarde, en otro estado, un patrón similar emergió con Sofía Morales, quien manipuló durante meses a su entorno para encubrir el asesinato premeditado de su pareja. En ambos casos, los informes clínicos concluyeron lo mismo: presencia de rasgos psicopáticos combinados con comportamientos narcisistas compensatorios. Pero, ¿por qué estas mentes actúan así? ¿Y por qué la sociedad no logra detectarlos a tiempo? Los criminólogos apuntan a un fenómeno inquietante: muchos de estos individuos no solo son funcionales en su día a día, sino que suelen ser carismáticos, eficientes e incluso admirados por quienes los rodean. Esta fachada social es parte esencial del camuflaje que utilizan para operar sin despertar sospechas. Su capacidad de mentir sin vacilar, de simular emociones con precisión quirúrgica y de anticipar cada reacción de su entorno los convierte en depredadores silenciosos. Los datos más recientes muestran que en el 78% de los crímenes premeditados estudiados en la última década, el perpetrador presentaba indicios de manipulación emocional crónica hacia su entorno. Eso no implica necesariamente un diagnóstico clínico, pero sí deja claro que hay una correlación peligrosa entre personalidad desviada y crimen planificado. Una de las revelaciones más impactantes del informe del Instituto Nacional de Psicología Criminal de 2023 fue que muchos de estos perfiles compartían, desde la infancia, experiencias de desinhibición emocional acompañadas por una visión instrumental de los demás. Los veían como medios, no como fines. Esta desconexión afectiva, similar al efecto observado en soldados entrenados para eliminar objetivos sin cuestionamiento emocional, se convierte, en la mente de un sociópata no controlado, en un campo fértil para el crimen frío. Y es ahí donde entra la pregunta más temida: ¿se puede reprogramar una mente así?
Mientras algunos expertos sostienen que la intervención temprana puede atenuar ciertos impulsos, otros aseguran que, una vez formado el patrón psicopático, no existe tratamiento efectivo. El riesgo no está solo en el acto violento, sino en su capacidad de manipulación social, de generar narrativas alternativas, de engañar incluso a profesionales entrenados. Este capítulo del documental deja claro que el peligro de estos individuos no está solo en lo que hacen, sino en cómo logran hacernos creer que no lo harían jamás. Y justo cuando los investigadores pensaban haber entendido el alcance de esta mente fría, una grabación encontrada en un interrogatorio cambió todo. Era una voz calmada, sin titubeos, que relataba un crimen con la precisión de un cirujano. No pedía perdón. No mostraba culpa. Solo pedía que apagaran la cámara, porque la verdad ya no necesitaba testigos. En el próximo capítulo, esa grabación será analizada en profundidad. ¿Qué revelará sobre la psicología del asesino? ¿Y qué secretos aún permanecen ocultos en su pasado? La grabación silenciosa, la última pista de una mente sin remordimiento. El archivo encontrado no estaba etiquetado, ni había sido referenciado en los informes del interrogatorio original. Una copia extraviada entre cientos de horas de grabaciones policiales. El video mostraba a un hombre sentado frente a una cámara estática, en una sala gris sin ventanas. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Su voz no se quebraba, su respiración era constante. Lo que dijo durante esos 17 minutos se convertiría en la pieza central del perfil criminal más escalofriante que los investigadores habían enfrentado. El acusado no lloró. No intentó justificar lo que había hecho. Tampoco buscó culpar a otros. Simplemente narró. Cada paso. Cada decisión. Como si estuviera leyendo un manual que él mismo había escrito. Esta grabación, conservada como evidencia sellada, fue examinada posteriormente por un equipo de psicólogos forenses especializados en lenguaje corporal y patrones de discurso. La conclusión fue unánime: el sujeto mostraba una completa desconexión emocional de sus actos. No era una negación. Era una aceptación sin rastro alguno de arrepentimiento. En el video, menciona una frase que dejó helados a todos los que la escucharon. Las emociones son como muebles, se pueden mover cuando estorban. Esa sola frase resumía lo que los expertos venían advirtiendo. Para ciertos individuos con trastornos graves de personalidad antisocial, la moral no es un sistema interno sino un conjunto de reglas externas que deciden si obedecen o no. El crimen no se ve como un mal, sino como un paso inevitable para alcanzar un objetivo mayor. En este caso, control. Dominación. Silencio. El análisis posterior reveló algo aún más inquietante: en ningún momento el acusado pidió saber el destino de las víctimas o el efecto en sus familias. Su foco estaba solo en él. Su imagen. Su narrativa. Incluso en su última petición, que apagaran la cámara, no lo hizo por vergüenza, sino por vanidad. Quería controlar el final de su propio documental. La fiscalía decidió usar el video completo durante el juicio, no como confesión, sino como demostración de peligrosidad. La grabación permitía ver, sin filtros, lo que se esconde detrás de una mente sin empatía, un vacío estratégico que solo se llena con control absoluto. Y ese control no terminó con su arresto. De hecho, algunos expertos señalan que el deseo de ser recordado, incluso como criminal, es una extensión de su narcisismo. El olvido es peor que la muerte para alguien como él, dijo un investigador. La pregunta que surgía era inevitable: ¿cuántos más como él hay caminando entre nosotros? ¿Cuántas personas conviven con alguien que, detrás de una sonrisa impecable, oculta pensamientos oscuros y deseos fríos? Las estadísticas son limitadas, pero los estudios estiman que entre un 1 y un 3% de la población mundial presenta rasgos psicopáticos significativos. Eso no significa que todos sean peligrosos, pero sí que el potencial para manipular, mentir y causar daño sin remordimiento está más cerca de lo que imaginamos.
El documental concluye con un mensaje poderoso. No todos los monstruos se esconden en la oscuridad. Algunos visten traje, miran a los ojos, y saben exactamente lo que están haciendo. Y mientras las cámaras se apagan, queda una última reflexión flotando en el aire. Si la empatía es lo que nos hace humanos, ¿qué sucede cuando desaparece por completo?